Ahora. Otro aspecto a tener en cuenta es la autoestima. En general, las personas con discapacidad llegan con una autoestima bastante baja, producto de no haber tenido logros, el que muchas veces se haya reforzado sobre ellos siempre lo que no se puede, en cierta desvalorización que el entorno puede haber hecho de ellos. La autoestima sería algo así como cuánto nos queremos, ¿no? Es contemplarnos a nosotros mismos con sentido de dignidad y con respeto. Y aquí hay una frase del doctor Jesús Flores, quizás los que trabajan en discapacidad intelectual lo conozcan, que dice: por tanto, promover la autoestima en una persona es realizar cualquier acción que le ayude a contemplarse con ese sentido de dignidad y de respeto por sí mismo. La autoestima comienza por aceptar quiénes somos, y para las personas con discapacidad eso incluye el aceptar que lo tienen. Subrayo estas últimas palabras de la frase del doctor Jesús Flores porque hay muchas personas con discapacidad que no se ha trabajado suficientemente la aceptación de su propia discapacidad y el saber que aún con discapacidad tengo posibilidades, soy valiosa. Entonces el negar la situación de discapacidad o no aceptarla va a traer como consecuencia que a esa persona le cueste mucho aceptar los apoyos que necesita y los cuales hablamos anteriormente para transitar esta etapa de su vida, para formarse para el trabajo y para acceder al trabajo, y saber que también cuando acceda al trabajo va a necesitar de ciertos apoyos. Por eso me parece importante que la persona pueda tener como un registro de sus limitaciones, una aceptación en la medida de lo posible de su discapacidad. Y el concepto de autoconcepto está muy relacionado con el anterior de la autoestima. El autoconcepto sería algo así como cómo nos vemos, ¿no? Cómo nos vemos en todos nuestros aspectos. Y sin duda en la construcción de ese proceso del autoconcepto intervienen y son de suma importancia todo lo que esa persona haya recibido de su entorno laboral, de su entorno familiar y también de otras personas que han interactuado con él a lo largo de su vida. Es algo así como el espejo en el cual nos miramos en esas otras personas y la imagen que nos han devuelto. Cuando nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos, después nos vamos a evaluar y nos vamos a valorar más o menos, y ahí es la relación con el concepto anterior de autoestima. Tendremos mayor o menor autoestima. Y por último, en estos aspectos a trabajar en este proceso estaría la posibilidad de que descubran sus propias competencias y que puedan reconocer a lo largo de este proceso sus cualidades y sus limitaciones. ¿Por qué? Para que puedan ver lo que sí van a poder hacer en su futuro laboral, que sepan descubran cuáles son sus cualidades, qué es lo que saben hacer, qué es lo que les gusta hacer, y también, como dijimos en algunas de las diapositivas anteriores, que puedan reconocer las limitaciones que tienen, por lo cual pueden insertarse en un ámbito laboral que les resulte interesante, que sea parte de su vocación y de su interés, sabiendo que quizás no podrán ocupar determinados puestos
en ese lugar de trabajo, pero sí dentro de ese entorno puedan ejercer otro rol o otras funciones. También es importante trabajar en este aspecto, el que puedan ir elaborando cuáles han sido sus frustraciones, sus fracasos y, como ya dijimos también anteriormente, esto de que puedan aprender a partir del error y que no está mal equivocarse y que si uno se equivoca a partir de ese error puede aprender y mejorar esa situación. Y aquí una definición de cuál sería el rol de los profesionales que trabajamos en este aspecto. Básicamente tener presente que nuestro rol va a ser acompañar a la persona en el desarrollo de ese proyecto de vida, brindándole, como decíamos antes, todos los apoyos que necesite, y que nuestra meta va a ser justamente fortalecerlo, brindarle los apoyos, pero con esta idea que la persona con discapacidad sea la gestora de su propio proyecto de vida y no que sea, como dice aquí, una simple espectadora. Es decir, que no seamos nosotros quienes decidamos el qué hacer de esta persona en un futuro, sino que lo acompañemos a que sean ellos mismos quienes pueden tomar estas decisiones teniendo la seguridad, la certeza que estamos para acompañarlos. Y aquí un poco a título informativo les menciono algunas técnicas que es posible usar en estos procesos de orientación vocacional laboral, como las entrevistas, las observaciones en situaciones que ustedes estén trabajando, y otras que son de algunos autores, como Mi situación vocacional, el cuestionario de conciencia profesional, el cuestionario de autoconcepto y la técnica de autodeterminación. Ahí tienen los autores, las pueden buscar, casi todas las van a encontrar en internet. Si no las encuentran y a alguien les interesa alguna en particular, me avisan y se las puedo enviar. Bueno, y en este camino de búsqueda, de acompañar al joven en esa búsqueda, una de las metas importantes a alcanzar será trabajar con él la posibilidad de acceder a un trabajo. En esa búsqueda de acceder al trabajo y de acompañarlo, vamos a ver también cómo sería ese proceso de acompañamiento para la formación, pensando en que vamos a formarlo para el acceso al trabajo convencional. Acá quiero hacer una aclaración porque ¿cuál es el estado de situación hoy de la formación para el trabajo de las personas con discapacidad? Hay como muchas variables. Por un lado tenemos alumnos, adolescentes y jóvenes que asisten a lo que se conoce como escuelas de formación integral dentro del campo de la educación especial. Tenemos también la realidad alumnos incluidos en las escuelas de nivel medio, en las escuelas secundarias. Tenemos también alumnos que asisten a cursos dentro del sistema formal o informal de formación específica, como pueden ser las escuelas de adultos, algunos centros donde hacen formaciones específicas para un oficio, para un taller, etcétera. Y por último, y en la menor proporción, por supuesto, alumnos que asisten a la formación
laboral en el ámbito de la universidad. En nuestro país hay 2 o 3 ámbitos universitarios que tienen formación para la vida laboral, son específicos para personas con discapacidad intelectual. En el caso de la discapacidad visual, sabemos que también estos alumnos en formación para la vida del trabajo pueden estar insertos en cualquiera de las que yo acabo de mencionar, ¿no? Hay alumnos que siguen siendo a las escuelas del sistema de educación especial, alumnos que cursan su secundaria en una escuela común, alumnos que ya la han terminado y están incluidos en centros de formación postsecundaria, y también sabemos que hay alumnos, aunque en mucho menor proporción, que tienen discapacidad visual y que están cursando algunas carreras de nivel terciario y universitario. Yo me voy a referir ahora a cuáles serían como los aprendizajes básicos que deberíamos darle a las personas. Bien, en la diapositiva anterior hablábamos que el objetivo general de pensar en una formación laboral tenía que ver con brindar herramientas para la adquisición de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y las actitudes que les conduzca a asumir plenamente el rol de trabajador. Entonces, los objetivos o los propósitos serían que cuando yo pienso en una formación laboral, pienso en darles una formación integral e individualizada para una adecuada inclusión al trabajo. Esto, aunque el proyecto sea grupal, siempre no tengo que perder de vista que cada sujeto es diferente y hay que hacer una propuesta individualizada, ¿no? El objetivo más importante quizás de la formación laboral sea el poder desarrollar conciencia respecto al significado del trabajo. ¿Qué significa esto de tener un trabajo? ¿Qué es trabajar? Otro objetivo o propósito sería que favorezcamos la autodeterminación frente a situaciones nuevas, como lo mencionábamos anteriormente, a lo largo de este proceso que puedan descubrir cuáles son sus motivaciones, sus intereses, sus prioridades con respecto al mercado laboral, y finalmente proponernos también que tengan conciencia de sus capacidades, de sus aptitudes y de sus limitaciones. Bueno, en la institución donde yo trabajo tenemos un curso de formación para el empleo, y lo que hemos hecho es agrupar como los contenidos en grandes módulos, que no quiere decir que esto sea un diseño curricular ni mucho menos, pero nos ayuda a ordenarnos. Por ejemplo, trabajamos a lo largo de todo el año apoyos a los aprendizajes instrumentales, que tienen que ver con el aprendizaje de todo lo que es la expresión oral y escrita, la redacción, el lenguaje formal, el que se usa para el trabajo, y lo que sería el lenguaje informal, las nociones temporales, la resolución de ciertas situaciones problemáticas del área de matemática, el viaje, la forma de trasladarnos y todo lo que es el uso de las nuevas tecnologías. Esto que son aprendizajes instrumentales que obviamente muchos de los alumnos los vienen aprendiendo a lo largo de su formación, están por supuesto resignificados en relación al trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos trabajando un tema de lenguaje escrito, no va a ser escribir cualquier cosa, sino que va a ser, por ejemplo, como redactar una carta de presentación ante un pedido para cubrir un puesto de trabajo. ¿Se entiende? Pero creemos que estos aprendizajes instrumentales son fundamentales para estar en el trabajo, y que puedo garantizarles que un alto porcentaje de jóvenes con discapacidad no los tienen plenamente adquiridos, y pensemos que realmente es imposible estar en un
en un empleo convencional si yo no tengo las herramientas mínimas de lectura, escritura y cálculo, y a lo cual sumamos hoy, por supuesto, el uso de la tecnología. En este momento, por la situación especial que estamos viviendo, esta formación los alumnos la están haciendo online, por lo tanto tienen que tener una formación en cuanto a herramientas básicas de la informática. Otra de las áreas que trabajamos es todo lo vinculado con el desarrollo de las habilidades sociales, que antes ya les había comentado, con contenidos como el rol adulto, la autonomía personal, la aceptación de su propia discapacidad, para eso utilizando hasta el análisis de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, obviamente en este caso con adaptaciones a todo el sistema de lectura fácil, ¿verdad? Hablamos de todo lo que tenga que ver con el lenguaje en cuanto a las relaciones interpersonales, qué son o cuáles son, o favorecemos el entrenamiento en lo que son los comportamientos asertivos, todo el tema de sus intereses y sus aptitudes en relación a lo social, la importancia que tiene dentro del ámbito de la inclusión social todo lo que es la presentación personal, la higiene, el orden del ambiente de trabajo. Siguiendo con la misma área de las habilidades sociales, contenidos como relaciones sociales, de qué manera las puedo establecer, cómo favorecer que exista, cuáles son las relaciones sociales en el ámbito del trabajo, las diferencias en las relaciones de trabajo, de las relaciones sociales fuera del ámbito de trabajo, ¿no? El manejo de los sentimientos, esto entraría todo en todo lo que es la educación emocional, ¿no? El reconocimiento de sus estados de ánimo, de sus emociones, de cómo reaccionan, cómo encuentran respuestas asertivas frente a ese sentir, frente a determinadas emociones. Todo esto siempre vinculándolo directamente con qué pasaría cuando esto me pase en el lugar de trabajo, ¿sí? O sea, siempre todos estos contenidos que estamos hablando se centran en la persona en el ámbito laboral, ¿sí? Situaciones que se presentan en las relaciones laborales, los chistes, los dobles sentidos, cómo interpretar esto, qué pasa si suceden, y todo lo que sean la solución de situaciones que se nos puedan presentar en el ámbito laboral, que sería de última la resolución de situaciones problemáticas. Y otro de los módulos que nosotros armamos tiene que ver con la formación. Léanlo como la formación para el trabajo. ¿Por qué nosotros decimos formación para el empleo con apoyo? Porque es la modalidad que nosotros usamos después y que será tema para desarrollar en la próxima unidad, en el próximo encuentro, bajo este modelo de inclusión laboral que se llama empleo con apoyo. Pero aquí estaríamos centrados en la definición de trabajo, la explicación de todo el proceso, de qué variables intervienen, cuáles son las etapas, etcétera, de la formación para la vida laboral, también todo lo que tenga que ver con el vocabulario específico del mundo laboral, los organigramas y el manejo de los horarios, las agendas, el uso del dinero en relación a cuando cobren un sueldo, el armar un presupuesto personal, en cómo trasladarnos de forma independiente al trabajo, etcétera. Voy a hacer aquí un alto para hacer una aclaración. Estos contenidos que les vengo contando no es que se dan en forma separada, ¿sí? Primero trabajo un contenido instrumental, después trabajo uno ya para el empleo, no. Siempre el eje es el trabajo y los contenidos se dan interrelacionados siempre con
pensando en que todo esto yo lo voy a trasladar a la persona en el momento y en el lugar de trabajo. Por supuesto, hay algunos contenidos, por ejemplo, de este módulo que se dan más avanzado el año, ¿verdad? Lo del organigrama de empresas y demás, porque insistimos mucho y yo comparto mucho este criterio que más allá de las clases que podemos trabajar con los alumnos, la idea es que cuando hacemos formación para laboral, tenemos que sacar a los alumnos del aula y llevarlos, como decíamos antes, a los entornos concretos. En este caso, se los cuento como qué es lo que nosotros hacemos, por si sirve, lo que hacemos es que parte de la capacitación a partir del segundo cuatrimestre se hace en el ámbito mismo de las empresas, conociendo los lugares de trabajo. No sé, les pongo como ejemplo una entrevista laboral, en lugar de, si bien la trabajan y la preparan con los preparadores laborales que son sus profesores, después se hace en una empresa y es una persona de recursos humanos quien toma la entrevista laboral, quien les da las pautas de cómo hacerla, quien les comenta los errores que tuvieron, etcétera. Es decir, todo esto dándolo fuera del aula, en los entornos en que deben darse y con los profesionales con los que ellos se van a encontrar en su vida laboral. En esta diapositiva tenemos otros contenidos que tienen que ver con la búsqueda de empleo, desde los clasificados. Ahora no usamos más los de los diarios porque ya no se utilizan, pero las páginas web que hay de búsquedas de empleo a través de internet, se trabaja, bueno, qué pide ese puesto de trabajo, qué requisitos tiene, si me puedo presentar, no me puedo presentar, si me gustaría además acceder a ese puesto de trabajo, es decir, todo lo que tenga que ver con la búsqueda. Por otro lado, para hacer la búsqueda necesito saber hacer mi propio currículum, de qué manera lo tengo que hacer, cuáles son las formas más usadas. Hoy están haciendo hasta currículums grabados, la carta de presentación, que es un contenido que ahora no se está dando tanto porque las empresas no lo piden, pero lo seguimos trabajando porque nos parece que es una manera importante de que desarrollen el lenguaje, el tema de la redacción, etcétera. Y como ya les mencioné en el ejemplo de anterior, todo lo que tiene que ver con la entrevista laboral, en qué consiste, cómo me presento, etcétera. Bueno, y por último, en este módulo están agrupados los contenidos que tienen que ver con el mundo del trabajo, el concepto de qué es una empresa, cuál es el organigrama, los roles, las funciones que cumplen, la importancia del trabajo en equipo, los diferentes puestos de trabajo que existen y obviamente los requisitos que tienen en las visitas que les comentaba que hacemos a los lugares de trabajo. Específicamente ven distintos puestos de trabajo, traen los requisitos que la empresa pide para ese puesto, se analiza primero desde el interés, si me interesaría o no cumplirlo, más allá del interés, por supuesto también si tengo las aptitudes, si no las tengo, si cumplo con los requisitos que ese puesto pide, y por supuesto cuáles son las tareas específicas que se hace en cada uno de esos puestos, etcétera. Esto, como les digo, se hace en forma muy vivencial, o sea, más allá de lo que se da en el aula, se resignifica en el lugar de trabajo. Bueno, y para finalizar, también les dejo aquí una lista de técnicas que son muy útiles de usar. Son técnicas o programas que sirven para acompañar el proceso de formación laboral de personas con discapacidad. Como les dije hoy, muchas las pueden encontrar
en internet. Una imagen mejor que 1000 palabras, el último que figura. No, este es un programa del Proyecto Aura de Barcelona que, bueno, en algún momento si a alguno le interesa les puedo contar o ver de qué manera lo pueden conseguir. Es un audiovisual donde se proyectan situaciones de la persona trabajando y se analizan posteriormente los errores, los aciertos y demás. Pero me parece que los demás a lo mejor pueden resultarles de interés para evaluar personas al momento de que ingresen al trabajo o para evaluar personas en el momento que las están formando. Con esto terminamos esta unidad.